Pues estamos ya en el broche final en este Círculo de Bellas Artes, aunque el Festival Eñe continúa toda la semana, aquí en distintas sedes en Madrid, y tenemos, pues como se suele decir un poco cursi, de una manera cursi, el broche de oro con Juan Luis Arzuaga y con Jorge Drexler, que junto con yo misma creo que vivimos un poco en la frontera de los saberes, o nos gustan las fronteras de los saberes, porque Juan Luis, que es paleoantropólogo, como saben, no solamente es un gran amante y conocedor de todas las artes, sino que es capaz de incorporarlas en su propio discurso. Y Jorge, que también lo conocen todos, y como compositor, como músico, en realidad es médico. Y tiene esa formación y ese oficio que ha tenido, ¿no?, que le lleva también por una parte como más científica. Así que aquí tenemos una pata en ambos mundos y por eso eran una pareja fantástica para terminar aquí en el Círculo de Bellas Artes hablando sobre el amor y sobre el gen enamorado. Y de hecho vamos a empezar por ahí. ¿Hay un gen del amor? Porque el sexo sabemos que hay, pero el amor se lo ha inventado la gente como Jorge, ¿no? Los artistas para que nos construyamos algo, ¿o hay un gen del amor? Juan Luis, ¿quieres empezar? Bueno, Jorge ha contribuido, pero yo creo que lo que hace él es tocar una tecla, ¿no? Pulsar una tecla en el ser humano. O sea, el amor el sentimiento lo puede desencadenar, bueno, otra persona, por ejemplo, de la que te enamoras, pero uno experimenta esa emoción, ese sentimiento de forma vicaria, que dicen los cursis. Es decir, en el cine, por ejemplo, cuando hay una película, hay una historia de amor, uno se enamora también, ¿no? O te puedes enamorar de un personaje de una película, ¿no? O sea que se puede sentir el amor si alguien toca la cuerda. O sea, yo creo que hay una cuerda, luego podemos desarrollarlo, hay una cuerda que si se sabe pulsar, pues desencadena una cascada, ¿no?, ahí de emociones, que es lo que llamamos el amor, pero bueno... ¿Y cómo se toca esa cuerda? ¿Cómo se toca esa cuerda, Jorge? Pues no, me gusta mucho la metáfora de la cuerda, porque sí que tiene toda la pinta de ser un fenómeno de resonancia, ¿no? Cuando, uno resuena con cosas de otra persona, ¿no? Pero desde lo de las neuronas en espejo, es que también hemos empezado a ver que tiene una manifestación también neurofisiológica, ¿no? Es decir, en el sentido de que la empatía no es simplemente una construcción de los poetas y de las relaciones humanas, sino que tiene un fundamento también. Es decir, el dolor ajeno nos duele. Y como dices tú, cuando vas a una película y ves a alguien amando, pues todo tu ser amatorio también se activa y se pone en resonancia con eso. Es como así funcionan también las canciones. Las canciones son como una canción es una espora, una canción es un fragmento de información, de un sentimiento que uno siente en un momento, plasma en un formato físico y queda inerte durante un tiempo hasta que vuelve a ser despertado por la persona que lo escucha. O sea que es un acto siempre de resonancia. Alguien emite y otra persona recibe y siente eso que alguien sintió. Si tienes suerte, vuelve a sentir lo que tú sentiste en ese momento, ¿no? Pero desde luego las canciones nos producen sentimientos y emociones, ¿no? Y entre ellas las amorosas y otras. También a veces hay músicas patrióticas o militares que lo que hacen enardecen a las masas. Es decir, que a través de la canción se pueden despertar pasiones o emociones. Claro. La pasión sería la emoción descontrolada, ¿no? Emociones. Pero de todas formas, como cosa así más divertida, más simpática, y como anécdota personal, a mí me ha ocurrido, en relación con el tema del amor, que me he encontrado que hay mucha gente que piensa que el amor romántico, lo que se conoce como amor romántico, o sea, el amor, porque no sé cuál es el amor no romántico. No sé en qué consiste el amor no romántico. El amor a los hijos, a la familia, el amor filial. El amor filial. Bien, por supuesto. La amistad es una forma de amor. Padres, todo eso. Sí. No, pero me refería al amor de pareja. De pareja. El amor de pareja no romántico, no sé cuál es, pero el romántico. Me he encontrado con mucha gente que cree que eso es una construcción literaria, que en realidad eso no existe, que en la vida
en Madrid no pasa. O sea, puede ocurrir a lo mejor, y desde luego no pasaba en la prehistoria, que es por el tema por el que yo discutía, ¿no? Que es una elaboración, así ya los más instruidos y leídos te sueltan que esto es un constructo de la literatura provenzal de la corte de Leonor de Aquitania, y eso ya parece definitivo, ¿no? Leonor de Aquitania fue la que inventó el amor. Entonces, el amor está idealizado, poetizado y demás, pero que eso no es una cosa que se produzca en la vida normal, o sea, que a la gente no le pasa. Entonces, cuando me cuentan todo esto, yo, al menos la reflexión, no lo expreso, pero a mí lo que me viene a la cabeza es, esta persona que me dice esto no se ha enamorado nunca. Porque para mí, en mi experiencia por lo menos, no hay nada más visceral, esa es la palabra, ¿no? Más biológico que el amor. El amor es una cosa que te ocurre. Pero el amor en el momento en sí del enamoramiento, porque después, claro, se convierte ya en algo que casi se institucionaliza, ¿no? O sea, una pareja, un matrimonio, y eso ya es como otra cosa, ya no es tan biológico, ¿o no? Lo que pasa es que a mí como reducir el amor al amor de pareja, que es el más evidente, el más fuerte y sobre el que es del que vivimos los escritores de canciones, sobre todo. Y del desamor también, vivís bastante, ¿no? Claro, y del desamor, sobre todo, ¿no? Y de la falta de, digamos, ¿no? Es decir, pero es que el amor en realidad es una... estoy intentando no usar la palabra energía que se usa para tanto, pero el amor realmente es una pulsión magnética que se aplica entre muchas cosas, que se siente hacia muchas cosas, ¿no? Hay un amor hacia la naturaleza, un amor hacia la historia, un amor hacia el ser humano, que es el que yo veo, por ejemplo, en Juan Luis, que es el que mueve a uno a querer saber más del otro y más de uno mismo, ¿no? De repente, ¿no? Pero ya una persona que empieza usando la palabra constructo, que es muy fea, es como para desconfiar. ¿Qué palabra más fea? Constructo. Leonor de Aquitania está muy bien, pero hay muchísimos ejemplos en la literatura de todas las sociedades, todas las culturas. Y muy anterior, el Cantar de los Cantares, ¿no? Hace 2000 años antes. En cualquier sitio donde se mire, incluso en folclore, en todas partes, ¿no? O sea que eso se podría desmontar. Pero bueno, no deja de ser interesante este debate. ¿Y en la prehistoria entonces habría este tipo de enamoramiento como brote psicótico? Y ahora que se ya dice como a veces antropólogo o como paleontólogo tendría que decir eso que se dice siempre, que el amor dura, ese amor, digamos, ese vínculo tan fuerte, ¿no? Dura 3 años lo que la lactancia de un niño. Eso es, digamos, la teoría científica, ¿no? Claro, eso existe con ese nivel de intensidad, pues mientras hay que criar a un niño. Y entonces, claro, conforme el niño, el hijo común, se va valiendo por sí mismo, pues el vínculo pierde fuerza porque, digamos, la pulsión biológica remite, porque ya no es necesario que haya una convivencia tan estrecha para proporcionar cuidados al hijo, ¿no? A la hija, a la cría. De manera que ahí podríamos tener, no es que sea la explicación perfecta, pero es una explicación razonable de por qué, bueno, más o menos se puede dar un periodo muy intenso de atracción mutua y luego, pues, otra fórmula, otros... Porque claro, luego vienen otros hijos. Claro. A 3 años igual no esperaban antes, ¿no? Para tener y luego pues no duermes bien, no llegas muy cansado, ¿no? Al final no sé si la pareja sobrevive fácilmente a la suma de hijos. Yo creo que igual una especie que invierte tanto en tener un cerebro que se lleva el 20% de las calorías que consumimos, es decir, no sobrevive sin el cuidado del amor. Demoramos mucho en crecer, y si no existe ese acto de cuidado, ese acto de preocuparse por el otro, somos muy inválidos cuando nacemos. No, claro, con un desarrollo tan prolongado, es evidente que una madre, por ejemplo, en el caso de los chimpancés, que no colaboran, el padre, de hecho ni siquiera se sabe quién es, en la crianza,
pues es imposible. Una madre humana no podría ocuparse de un hijo de 8 años, otro de 5, otro de 3, no sé, y está embarazada. Claro. Es inviable directamente. Habéis dicho, antes ha mencionado Jorge la empatía, la importancia de la empatía, y tú dices, Juan Luis, que la especie humana hemos llegado donde estamos, ¿no? en el control del planeta, vamos a hacerlo así, porque somos una especie que coopera, porque cooperamos unos con otros. Aunque parezca mentira, viendo, ¿no?, cómo nos portamos a veces. No, cooperamos un montón. Esto que estamos haciendo aquí sería impensable en cualquier otra especie. O sea, tú no puedes meter 100 lobos juntos de diferentes manadas, pero ni 100 chimpancés, ni 100 elefantes, ni 100 nada. O sea, tú no puedes juntar a 100 animales de diferentes procedencias en un recinto sin que se produzcan aquí. No solamente no hay agresiones, sino algo mucho más importante, ni siquiera hay amenazas. Espérate. Hay pequeñas amenazas, ¿eh? Hay pequeñas amenazas, cada vez pequeñas, microamenazas, cuando hay un choque, por ejemplo, en una cola, cuando alguien se siente molesto, hay microamenazas, ¿no? Malas caras, que decimos. Me ha puesto mala cara. No, eso es una pequeña amenaza. Pero vamos, no amenazas muy abiertas. Y estamos aquí reunidos tan ricamente, y esto mismo es exclusivo de la especie humana, entre las especies sociales, ¿no? O sea, lo pueden hacer las especies que son gregarias. En un banco de peces puede haber miles de peces, pero es que no interactúan. Claro, no estarían ahí sentados escuchando. Entre las especies sociales, esto que estamos haciendo ahora es realmente increíble y reciente, relativamente reciente. No, normalmente no hay agresiones. En un día normal, uno no presencia ninguna agresión, ni la sufre, ni la lleva a cabo, pero pocas amenazas. Hay pequeñas amenazas en el tráfico, por ejemplo, Sí. miradas amenazantes. Claro. Que viene de nuestro pasado primate o nuestro presente primate, no sé cómo decirlo. Son amenazas, directamente amenazas. O sea, esa mirada amenazante, fruncir el ceño y a veces más, levantar la voz simplemente, mirar de frente. O sea, hay muchas pequeñas amenazas que es lenguaje corporal, de amenaza. Claro. Y de apaciguamiento. Eso se da en la vida en un grupo humano, en un ascensor, por ejemplo. Puedes ver todo eso, porque en un ascensor haces que la gente esté muy junta. Y entonces necesitamos un espacio, por ejemplo, un espacio para sentirnos seguros, ¿no? Si invaden nuestro espacio nos sentimos amenazados. En un ascensor la gente mira para abajo. O sea, quiero decir que este tipo de cosas se ven a diario, pues somos una especie biológica, entonces tenemos todas las pulsiones. Y sin capacidad de empatía, Jorge, ¿se puede hacer arte? ¿Se puede llegar al otro? Bueno, hay muchos ejemplos de artistas no empáticos, inclusive con ausencia de empatía, y que sin embargo saben contar cosas que producen empatía en otras personas sin que ellos la sientan de repente. Yo de cualquier manera, cualquier tipo de comunicación, no solo artística, sino comunicación también humana, es un puente entre dos personas de alguna manera. O sea que tienes que de alguna manera tener una cuerda que une, un puente por el que transita esa información. Tienes que ponerte en el mismo lugar, pero para los que escribimos canciones, por ejemplo, el arte, digo, la posibilidad de observar a otra persona, de saber lo que siente, de poder expresarlo, de poder salir de uno mismo inclusive y ponerte en el personaje de otra persona, de entender un poco cómo funciona otra persona y sentir lo que esa persona siente, es muy importante, porque al menos yo nunca he entendido el acto de cantar en público como un acto solitario, siempre es un acto de comunicaciones. Y yo no estoy hablando igual contigo y con Juan Luis el otro día en la comida que aquí delante de la gente. Estamos todos como pendientes de que esto es un canal, o son
120 canales de comunicación que uno de repente está estableciendo y está intentando que se le entienda a uno, intentando conectar con lo que sienten las personas, intentando no aburrirlos, intentando decir algo que de repente pueda tocarlos de repente, ¿no? Eso para mí es muy importante, y el escenario, además, donde estamos aquí situados, es el lugar ritual de nuestra especie, en el cual nos exponemos a ese miedo tan grande que es el miedo escénico, ¿no? Que es un miedo familiar. Hay quien dice que es familiar del miedo a la muerte, porque en nuestra especie tan gregaria, meter la pata en un escenario y que el grupo te censure o te erradique es muy parecido a un exilio, es muy parecido, sales muy mal de un escenario cuando metes la pata, ¿no? Estás muy expuesto. Tienes la voz amplificada, además, entonces cualquier cosa que digas bajita, todo el mundo la escucha de cualquier manera, ¿no? La escucha muy adentro, ¿no? Y una sociedad prehistórica una sociedad como podría ser la de Atapuerca, Jorge, ¿qué sería? Como el bardo de Asterix, que lo pondrían allí en un lado, castigado Sí, bueno, no sé si había, depende del periodo, del momento de la evolución, pero no sé, creo que es muy reciente el que haya artistas profesionales, por decirlo así. Bueno, a ver, muy reciente para ti, quizá no sea muy reciente para lo que especie, coloquialmente claro. entendemos, ¿no? Bueno, pues a partir del Neolítico y todo eso. Antes, eso no es nada, ¿no? Es el Homo sapiens. Es que tú tienes un baremo un poco distinto. Es muy poco, es muy poco. Es muy poco porque eso sí que es cultural. Es decir, el individuo es el mismo. Todo lo que se ha añadido a nuestra vida desde a partir del momento en el que, bueno, pues las sociedades se hacen sedentarias y todo eso afecta solo al epidermis, no ha cambiado al ser humano. Es decir, que sigue siendo el mismo ser humano, igual que el de Altamira, aunque tenga otro tipo de alimentación o otra manera de, no sé, de viajar. Pero en realidad no ha cambiado nada, ¿eh? Eso, hay una novela famosa, bueno, es un libro famoso de Chadwin, que se llama Los senderos de la canción, Sí, los trazos de la Songlines canción. en inglés. Los trazos de la canción en castellano. Sí, no sé cómo está traducido, que él va por ahí viajando, preguntando a científicos por qué es lo que mueve al ser humano a viajar, el instinto nómada y demás. Bueno, pues es que básicamente debajo de la ropa que llevamos, pues hay un humano prehistórico. O sea, la biología no ha cambiado. Entonces simplemente son nuevos odres, pero el vino es el mismo. Entonces, Pero hay una pregunta que tengo también yo. ¿Y habría depositarios como de la memoria? Es decir, el encargado de pintar, por ejemplo, tendría un rol diferente en cuanto a guardar cuentos, a transmitir, porque desde que dominamos el fuego, surgió la charla también alrededor del fuego, ¿no? Sin duda. Ganamos tiempo. Habría ancianos. O sea, hay una cosa muy importante en la evolución humana y en la de los animales longevos, vale también para los elefantes, ¿no? Y es el momento en el que empieza a haber abuelos. Porque en las especies de vida corta no apenas hay abuelos. Hay padres e hijos, ¿no? Pero la sabiduría se acumula en los individuos que tienen más experiencia. Entonces, es un caudal de experiencia. Cuanta más gente mayor, más abuelos, para entendernos, haya en una sociedad, más experiencia tiene memoria, la sociedad. Tiene más memoria, por lo tanto, los problemas a los que se enfrenta, pues ya han sido resueltos antes, ¿no? Entonces, lo que sí que hay a lo largo de nuestra evolución es un aumento en el número, eso también tiene su, en fin, invita a una reflexión acerca de la sociedad actual, ¿no? Si quieres. Pero sí que sí que va habiendo a lo largo de la evolución cada vez más memoria colectiva porque la gente vive más, simplemente. Entonces, al vivir más, pues siempre hay personas mayores. Yo creo que los que cuentan los cuentos, en este caso particular, serían simplemente los ancianos de la tribu, claro, que se dice. No serían tampoco tan muy ancianos, pero las personas con más experiencia, que han vivido más, y los que transmitirían los mitos y, en fin, las historias de la tribu, ¿no? Y en cuanto al arte,
hay algunas manifestaciones artísticas que desde luego no están al alcance casi de nadie. La pintura del periodo madrileñense, es decir, la de Altamira, para que nos entendamos, eso no lo puede hacer cualquiera. O sea, que eso ya hay otras anteriores que son más fáciles, más asequibles, o incluso posteriores, que son más esquemáticas, que se pueden aprender. Pero pintar bisontes como los de Altamira, muy poca gente puede conseguirlo, ¿no? O sea, que ahí cabe pensar que ya hubiera individuos que fueran, digamos, apreciados, que tuvieran un estatus por hacer eso, pero un prestigio. Yo lo dejaría en esos términos. Igual que grandes cazadores, ¿no? O gente que sabe rastrear bien, o gente que sabe, no sé, que es útil para el grupo, pues se van cargando de prestigio. Pues seguramente los que tenían más capacidad para contar y transmitir historias, más creatividad, pues tendrían un estatus. Yo no creo que tuviese una profesión o que fueran ambulantes ni nada por el estilo, pero sí que creo que serían personas respetadas, valoradas por tener esa capacidad y otros con otras capacidades también, y sí, apreciados y reclamados, ¿por qué no? Pero igual que los buenos rastreadores o los buenos cazadores o los buenos recolectores, me da igual. Y ha salido el tema del viaje. Tú hablas de una especie viajera y Jorge, yo creo que has sabido plasmar en unas pocas líneas de una canción y un estribillo, pues lo que uno puede leer en un libro de divulgación científica, ¿no? Que es movimiento, es la canción. Bueno, no sé si hasta ese grado, pero por lo pronto el estribillo de esa canción que dice yo no soy de aquí, pero tú tampoco, ¿no? Es como, en el sentido, eso sí tiene que ver con el hecho de vernos a nosotros y ver el fenómeno de la inmigración con una mirada de tiempos más cercanos a los geológicos que a las semanas en que medimos nosotros nuestro tiempo, ¿no? En el sentido de que somos todos realmente muy recién llegados allá donde sea que estemos, menos en África, donde llevamos un poco más de tiempo, pero aquí realmente hace muy poco que llegamos, ¿no? Entonces, la sensación el concepto de la pertenencia exclusiva, como yo soy de aquí y tú no, digamos, es decir, parte de un error de escala, digamos, ¿no? Es decir, porque hace un fin de semana que estamos aquí realmente, ¿no? Entonces, darte cuenta de eso te lleva a ver los procesos migratorios, quizás es más fácil en algunos casos, en el mío, por ejemplo, porque yo vengo de 4 generaciones que todas han muerto en un lugar diferente en el que han nacido, ¿no? Entonces, que viene migrando, y eso en Latinoamérica es muy fácil de ver, todo el mundo tiene 4 abuelos de diferentes lados. Entonces, tienes siempre esa sensación de recién llegado. Yo la tengo muy, muy a flor de piel, ¿no? También la migración como una herramienta básica de supervivencia, ¿no? Es decir, vas atrás de los lugares a donde hay comida, y lo hemos hecho siempre y lo seguiremos haciendo mientras seamos una especie, mientras existamos, que no sé cuánto nos queda, pero pregúntale a él, a ver. No, a mí me gusta mucho una escena, cuando en estos temas de la migración, siempre me acuerdo de una escena de una película que es La Guerra de las Galaxias, no sabría decir cuál de los episodios, pero la gente se acordará, en la que era Luke Skywalker o algo así, ¿no? Y el Han Solo están en el desierto y entran en una especie de cantina en el desierto. Sí, muy famosa. Sí, y allí hay unos tíos que tienen trompas y que tienen antenas y 4 verrugas, ojos y lo que son todos así. Y entonces estos entran y les miran, Chihuahua también va, y les miran los parroquianos que estaban ahí bebiendo, les miran así con hostilidad, con amenaza. Y por fin se le acerca uno y dice: aquí no nos gustan los tipos raros. De la trompeta, el de la probóstide le dice a Han Solo: no nos gustan los tipos raros. Sí, pero fíjate que en esa escena, que todos son extrañísimos para nuestra mirada, ¿no? Y están tocando jazz. O sea, claro. Se inventan, ¿no?, formas, pero la música es la que es, ¿no? Sí, bueno, siempre hemos tenido
mucha facilidad en pensar que nosotros somos, cuando digo nosotros, hay muchos tipos de nosotros, digamos, ¿no? Pero cuando nos definimos como pueblo, de repente, o como nación, muchas veces, es decir, o casi siempre es por exclusión del otro. Es decir, lo primero que hacemos es pensar que tenemos algo en particular, ¿no? Algo en especial, y que los raros son, evidentemente, los otros, no vamos a ser nosotros los raros, ¿no? Entonces, esa ilusión de pertenecer a algo que es excluyente, y muchas veces se cree que es mejor que lo que tiene el otro, nos lleva a hacer cosas ridículas como esas pinturas que uno ve de repente de cuando llega el Homo sapiens aquí y muestra unos hombres blancos llegando y pintando en Altamira, unos señores rubios blancos, cuando en realidad acabamos de llegar de África y nuestra piel era mucho más oscura, por ejemplo, que es algo que en nuestra sed de familiarización, igual que cuando vas a una iglesia y ves una imagen de Jesucristo completamente nórdico de repente, ¿no? Es decir, todos intentamos que pensar que los nuestros, que el ser humano somos nosotros y que los otros son como diferentes, ¿no? Es decir, alguien me contó que Yanomami quiere decir los hombres, ¿no? Sí, eso es Inuit y todas. Y todos los nombres, digamos, ¿no? Es decir, no hay un pueblo que no piense que es el pueblo elegido de alguna manera, ¿no? Entonces eso nos acompaña como una característica propia que está fundada en el miedo que produce la extrañeza, ¿no? Y en el miedo que produce la diferencia, ¿no? Que lo primero es perderle el miedo a la diferencia, ¿no? Perderle el miedo a la diferencia, ya sea de alguien que se ve diferente que tú, que tiene una opción diferente en lo que sea que tú, o alguien que vivió en otra época, que es muy fácil considerar que que ahora somos los hombres y que los de antes eran como decía Juan Luis, éramos los mismos, ¿no? Realmente en todo este tiempo, ¿no? Eso es muy difícil de llegar a asimilarlo, ¿no? Y bueno, sobre la evolución, todos los estudios de la evolución han avanzado muchísimo, pero ¿se ha valorado o se está empezando a valorar de verdad el papel que la emoción puede jugar en la evolución humana como especie? Bueno, ahora hay pero mucho más que eso. Hace unos años, y estaba yo también en un acto de estos con público, y lo comenté ahí, y nadie se impresionó lo más mínimo, pero se acababa de publicar lo que se ha llamado la Declaración de Cambridge. O sea, hubo un grupo de neurocientíficos que se reunieron en Cambridge en unas jornadas, un congreso, elaboraron un documento que se conoce como la Declaración de Cambridge, y ahí lo que se dijo es que los animales tienen mente. O sea, que no somos los únicos seres con mente. O sea, que otras especies tienen mente, ¿eh? Y, por supuesto, emociones, o sea, conciencia, consciencia. O sea, que hay otras especies con mente consciente. Y eso es de hace 4 días, ¿eh? Pues sería hace 4 años, no me acuerdo muy bien. Y me parece que este año ha salido una ley en el Parlamento británico en la que se declaraba que los animales también tenían emociones y mente, y por lo tanto eran merecedores de un trato especial. Sí, una legislación, ¿no? Pero esta declaración de Cambridge de que los animales tienen mente me parece histórica en la historia de la humanidad, porque hasta ahora nadie nunca se había declarado esa creencia, al menos, esa convicción de que hay otros seres que tienen lo que nosotros más preciamos, no ya solamente sensibilidad, que eso más o menos se admite, que puedan tener sensibilidad, pues que experimenten, o sea, que sientan, vamos, el frío, el calor o el fuego, o lo que sea, sino que no solo eso, sino que tengan una perspectiva subjetiva, tengan experiencias subjetivas. Y conciencia de un yo. ¿Eh? Y conciencia, digo, de un yo, entonces. No, eso es otra cosa. Pero sin llegar a eso, es suficiente
para que se considere que eres consciente, el que tengas una perspectiva individual del mundo. O sea, tú ves el mundo desde tu perspectiva, aunque no sepas que ves el mundo desde tu perspectiva, pero estás viendo el mundo desde una perspectiva subjetiva, la tuya, propia, individual. O sea, eres un individuo, para entendernos. De manera que tú tienes una representación del mundo que es la tuya propia, o sea, la que te hace único, que es único, y que tienes experiencias subjetivas, que sientes cosas, emociones, lo que sea, ¿no? Entonces, el reconocimiento de que la ciencia, al menos la ciencia más avanzada, cree que hay otros animales, no vamos a entrar en detalles de cuáles, o sí, como queráis. Pues sí. Lo digo porque, siendo tú gallega, te tengo que decir que el pulpo es uno de ellos. Claro. Yo lo acepto como animal de compañía, no pasa nada. Bueno, pero quiero decir que esto no ya por otras especies humanas, es que ahora se ha reconocido, también la ciencia admite, en fin, y se trabaja, ya se habla de mente de los animales. Esto era un oxímoron, mente animal, si sean dos palabras contradictorias, incompatibles, ¿no? Mente y animal no podía ser, o era mente humana, o si era animal no tenía mente. Entonces, eso es un gran cambio. No digamos nada los neandertales o nuestros antepasados más cercanos. Pero otra cosa es la autoconsciencia, lo que te has referido tú, lo del yo. Y saber que nos vamos a morir, que es otra cosa también, ¿no? Exactamente. Es parte la mitad de las canciones tratan del amor y la otra mitad de la muerte. De la muerte. Y si no tratan directamente, surge porque tenemos la necesidad de poner las cosas por escrito, porque nos vamos dando cuenta de que estamos aquí de paso, que es un conocimiento terrible. Un regalo envenenado. Es terrible el saber. Es el regalo envenenado de la evolución. Pero es el que nos hace también también valorar el pasaje por el planeta. Y con lo que decías tú de la mente animal, venimos desde que surgimos como especie ampliando lo que es el círculo empático. El círculo empático al principio se reducía al círculo familiar, después al clan, después a la tribu, después a la nación, bueno, al poblado, en todas esas transiciones. Y luego, aunque nos parezca que el mundo es sumamente anempático, porque lo es mucho y lo vemos todo el tiempo, sí es cierto también que basta con ver, por ejemplo, lo que ha pasado cómo hemos cambiado la percepción de la mitad de la población del mundo, que son las mujeres, lo que ha pasado desde los tiempos de mi bisabuela hasta los tiempos de mi hija, por ejemplo, para darnos cuenta de que sí, que vamos avanzando y vamos empezando a ampliar ese círculo y entender lo que cada parte de la sociedad tiene para aportar, cuando antes simplemente pensábamos que éramos un reducto muy chiquito el que tenía la verdad y el que tenía las cosas para decir, ¿no? Pero no, iba a decir que estaba pensando sobre lo que decías, y es que estoy encantado de vivir en un planeta en el que hay otras especies con mente. O sea, me sentía muy solo. ¿Te sentías solo? Siendo la única especie con mente. O sea, estoy encantado de que haya muchas más. ¿Cuántos millones de personas hay en este momento en el planeta, más o menos? Pues 7.000 millones. ¿Y tú te sentías solo porque solo... Como especie. Como especie. O sea, soy la única especie con mente. Y decía, no sé, es más bonito que haya un planeta en el que haya muchas especies con mente, cada una con su perspectiva individual. Pero si luego nos las comemos, como el pulpo, el pobre, que... Con el pulpo vamos a tener un problema, sí. Porque el pulpo es un animal apasionante, no solamente desde el punto de vista gastronómico, pero es apasionante porque realmente el pulpo sí que tiene una perspectiva individual, sí que es un individuo, cada pulpo, y no quiero seguir porque os voy a amargar la vida. Y una duda que, a raíz de esto que hemos estado reflexionando en estos últimos días... Pero un momento, porque es que el pulpo, lo sorprendente... No, digo porque el pulpo es un molusco. Ojo. ¿Es un molusco? Es un molusco. O sea, como una almeja. Y es un tipo de inteligencia que no tiene nada que ver
con la nuestra, ¿no? Ha desarrollado, Está por supuesto, descentralizada. es apasionante, porque claro, si fuera un mamífero, un vertebrado, Claro. un molusco. Yo iba a preguntar, volviendo un poco al papel de las emociones, que uno cuando estudiaba en su tiempo, pues la cuestión de la evolución parecía que el instinto más básico es el de la supervivencia, ¿no? Y es el que hace que al final tomes las decisiones supuestamente, ¿no?, más en situaciones extremas. Y no es el amor más fuerte que la supervivencia realmente en la especie. Hombre, claro. Vamos a ver, hay un amor que es asimétrico, que es el padre-hijo, absolutamente asimétrico, y así es como tiene que ser, por cierto, que es, pues claro, que eso, ahí sí que das tu vida, vamos, ahora mismo. No tienes que pensarlo. Claro. Y te dicen, tu hijo o tú, o sea, es que ni lo piensas, ¿no? Pero tú fíjate, es curioso, estos temas, de nuevo aparecen los genes, salen a relucir los genes, porque ese grado de altruismo se va aminorando conforme el parentesco va siendo mejor. O sea, por supuesto que daría mi vida por mi hijo, a lo mejor por mi hermano también. ¿Y ya por tu sobrino? ¿Y por tu primo? Ya, más difícil. Y por el cuñado, imagínate. ¿Por el cuñado? Y una pregunta yo, ¿no? Una pregunta que tengo. ¿Y no será que en realidad disminuye con la carga de similitud genética que Claro. tenemos? Claro, ahí volvemos a lo que Todo hablamos, parece indicarlo. que los genes son en realidad, es decir, no somos nosotros los que se enamoran, sino que son los genes de repente, no son los que están abajo, que son los que van, que son como los titiriteros, ¿no? Y nosotros somos el títere, digamos, ¿no? Es decir, ellos van determinando qué es lo que, porque en realidad nosotros pasamos, pero las secuencias del genoma van persistiendo, ¿no? Y duran muchísimo más que nosotros. Y los memes, ¿no? Y los memes, claro. Y lo que pasa con y lo curioso que hablábamos el otro día también es que de la misma manera que persisten determinados fragmentos de una secuencia de genética con información que después se transforma en órganos y hasta en actividades de repente, ¿no? Es decir, pasa algo parecido con la cultura también, ¿no? Sí. La cultura también está constituida de pequeñas piezas que se van copiando y que van enfrentándose con otras piezas. Por ejemplo, la clave del candombe, que está presente en todas las culturas afro-latinoamericanas, que viene de ahí. Hay muchas claves, hay otra que es muy parecida, que es... Y entra las dos en una misma pieza y uno tiene que elegir una o la otra. Y esa misma clave, es decir, lo curioso, como pasa de repente con la 10ª espinela, que es a mí los géneros poéticos me gustan mucho porque sobreviven en lugares muy diferentes, como estaban aislados las especies en 2 continentes. Cada uno piensa que la inventó, que tiene pequeñas mutaciones como si fuera un gen y se adapta a diferentes tipos musicales. Y algunos, como un estribillo, por ejemplo, que uno va por la calle y escucha a alguien silbando una canción muy pegadiza y cuando querés verla estás silbando también, y nosotros nos dedicamos a escribir canciones que son fragmentos muy cortitos de información, o sea, condensamos mucha información con la esperanza que emocione a otra persona, pero también que esa emoción de alguna manera se viralice, perdón por la utilización en este contexto de la palabra viralizar, pero como que vaya y que pase de una persona hacia otra, digamos, ¿no? Y algunas cosas tienen mucho más potencial de viralización, mucho más potencial de transferirse. Algunas canciones de cuna que son eternas, de repente, que vienen desde hace muchísimo tiempo, que otras que de repente que se generan y que compiten con otras manifestaciones culturales y mueren en ese momento porque no siguen adelante, ¿no? De repente. Entonces, de ahí lo que hablábamos el otro día de la teoría de que la cultura, lo cual no es, la cultura también se comporta como una entidad biológica, lo cual no es para nada raro, porque yo siempre vi las canciones como el perfume de nuestra especie. Digamos, somos una especie que tiene una apariencia visual, que tú la ves y tiene algo que tú ves, como tiene una flor, que ves pétalos y estambres y lo ves ahí,
y hay algo que no ves de la flor, pero que es emitido por la flor, y que depende de las características de la propia flor. O sea que no es raro que un producto de nuestra especie, como son las canciones o los cuentos o algunos usos y costumbres, también respondan a patrones de lo que lo origina, que es una entidad biológica, digamos, ¿no? O al menos me parece eso a mí, ¿no? Pero... No, está muy bien. No, pero antes he observado, he apreciado que a la gente le ha hecho gracia lo de los memes, pero es que a lo mejor no conocen. Ah, bueno, claro, porque se usa para Twitter, claro. Porque a lo mejor no hablamos de esos memes, ¿no? No hablamos de los otros. No, es que la mayor parte de la gente no sabe ahora de dónde sale la palabra meme, porque ya es una palabra que tiene un significado por sí mismo, la sociedad, y nadie cae en la cuenta de su origen. Es de Dawkins, ¿no? Es de Dawkins, o sea, es de un biólogo. De los 70, además, hace mucho tiempo. Sí, es antiquísimo. Es el autor de un libro que se llama El gen egoísta, un libro muy influyente. Que ha tenido... Como el enamorado, pero egoísta, digamos. Bueno, pero egoísta, egoísta que explica el amor, pero bueno, claro. De altruismo. Porque, claro, favorece sus copias en otros cuerpos, lo que decíamos antes del altruismo. El altruismo entendido como favorecer a tus consanguíneos se llama nepotismo. Claro. Y sean todas las sociedades, ¿no? Sí. Favorecer a... Yo por eso lo de favorecer a los cuñados, que se da también en algunas situaciones, no tiene lógica. Yo pensaba que esto era absurdo biológicamente, pero luego he leído que en realidad no, porque a fin de cuentas tu cuñado en realidad cuida a tus sobrinos o participa, de manera que estás favoreciendo a tus sobrinos. Claro. No al cuñado. Indirectamente, ¿no? Y al concuñado se complica. Ahí no hay ninguna consanguinidad posible. No, pero estas... Yo veo que la Navidad en tu casa debe ser muy divertida. Todas las sociedades, fíjate hasta qué punto es esto cierto, que todas las sociedades prestan muchísima atención a los grados de parentesco, enorme atención, y tienen muchísimas expresiones para diferenciar los diferentes grados de parentesco político y carnal, ¿no? La atención que prestan las sociedades al parentesco es inexplicable si no fuera porque en realidad lo que te está interesando es ver cuánta sangre, que se decía antes, ¿no? Claro. Es mi sangre. Antes de que se supiera que existen los genes, la gente decía, no, es que es de mi sangre. Sí. Entonces la gente, y los de tu sangre les favoreces o colaboras más, etcétera, ¿no? Pero que todos los pueblos de la Tierra hay algunas sociedades que tienen unos sistemas de parentesco elaboradísimos. Y eso antes del Neolítico era tan claro también, o sea, lo teníamos... Sí, todo el mundo sabía de quién era su hijo antes, digamos, ¿no? Antes de que hubiera propiedad privada. La confianza en la paternidad, ¿no? Sí, claro. La gente sabía quiénes eran sus hijos. Yo creo que sí. Yo creo que es una característica que está vinculada con la prolongación del desarrollo y todo eso. Porque después de la agricultura, claro, porque tú tienes un excedente cuando aparece la agricultura y quieres ceder, quieres legar a tus hijos lo que has trabajado en tu vida. Pero antes de eso, que éramos nómadas... Sí, bueno, la confianza en la maternidad no tiene problemas. No. Todo el mundo sabe de quién es su madre. Los pollos, excepto en el caso de los cucos. Ah, claro. Pero ¿tú sabes cómo se dice en inglés poner los cuernos? No. Cuckold, to cuckold, hacerte el cuco. Wow. Poner el huevo de otra persona en un nido, claro. Es decir, en realidad, en inglés, poner los cuernos es hacerle el cuco a alguien. Ajá. ¿Por qué? Pues porque alguien, en el caso de los cucos, inviertes mucha energía y cuidados en otra... El genoma que no es tuyo, claro. Pero ninguno de los dos de la pareja, en el caso de los cucos, ¿no? Claro. Pero en las sociedades, en general, en las especies biológicas, en las que el macho, porque ya hemos dicho que la maternidad está clara, quitando el caso de los cucos, que ni la paternidad ni la maternidad, claro. Pero normalmente, las especies en las que el macho, las aves, es un buen ejemplo, dedica mucho tiempo, esfuerzo y energía, y sacrificio y hasta puede arriesgar la vida. Por su descendencia, la confianza en la maternidad en la paternidad suele ser alta.
En el caso de los chimpancés, que son los parientes más cercanos, donde no lo saben ni los que los estudian, no sabe nadie, hay que hacer análisis genéticos para saber quién es el padre, pues directamente los machos no colaboran en la crianza, porque la confianza en la paternidad es muy baja. Sobre esto podría hablar porque se han hecho estudios acerca de, no sé si estos son los derroteros o los que quieren llevar la conversación, de los porcentajes. Vosotros sois los dueños de la conversación. De paternidad, no, pero volviendo a lo de Dawkins. O sea, Dawkins cuenta en el libro, este libro tan conocido, que, bueno, pues que los genes es lo que es eterno, no exactamente los genes, sino la información. Porque los genes mueren con la célula y con el individuo, pero es la información la que se copia. Claro, y entonces, bueno, pues es un libro de biología, absolutamente. Y entonces al final del libro se le ocurrió, tuvo una idea y dijo, hablando de información, en la cultura, pues también hay fragmentos de información que se viralizan, que se transmiten, ¿no? Como si fueran genes. Y cita las canciones y todo eso. Entonces dijo, bueno, en inglés gene se escribe gene, no gen, gene. Y por eso él dijo meme. La traducción de meme sería mem. Si decimos gen, debemos decir mem, ¿no? Pero meme es el gen de la cultura. Y lo soltó ahí sin darle mayor importancia, porque y ahora nadie Claro, ahora meme es una cosa muy concreta en la pues es una idea de un biólogo increíble. Sí. Pues aunque parezca mentira, nos quedan 5 minutitos de charla, porque aquí a las 11 nos van a echar, que tienen que cerrar por lo menos esta planta. Wow. Y podíamos hablar un poquito a lo mejor del futuro y pensar, tal como llevamos la evolución, ¿cómo veis esto de la inteligencia artificial y la posibilidad de que acaben con mente autoconsciente, replicándose, y aunque no sea a través de genes, no sé, a través de bits de información de otro estilo? ¿Es algo que se contempla o en la propia teoría de la evolución? ¿O? No, yo no creo que vaya a haber... Aquí no voy a decir nada, voy a esperar, voy a escuchar. No. A ver qué dice. No creo que vaya a haber así una rebelión de las máquinas y plan Terminator. Eso no va a pasar, no va a ocurrir, pero sí que vamos a ver cosas increíbles en ese respecto. Por ejemplo, es muy curioso, pero la película Dune, que los que dicen los ingleses es Dune. Dune, sí, aquí en español Dune. Pero creo que es Dune en británico, en inglés británico es Dune, en americano no lo sé. En esa película pasa desapercibido, pero a la gente le puede llamar la atención, en la novela, no en la película, en la novela. Puede sorprender que no haya supercomputadores o no haya robots. Aunque está escrita en el año 1965, ya para entonces había suficiente información como para que hubiera podido imaginar el autor un futuro en máquinas inteligentes y demás. Pero en la película se habla de que se ha producido una cosa que se llama la yihad butleriana, una yihad, una palabra que ahora tiene otra acepción, sí. que hubo una guerra tremenda entre los humanos y las máquinas, que a costa de enormes pérdidas ganaron los humanos, y se prohibió, a partir de ese momento se prohibió que hubiera inteligencia artificial, y entonces lo que desarrollan son individuos con inteligencia potenciada, que son los mentats, unos individuos que son asesores, unos sabios, que son más inteligentes que los demás. Pero fíjate que esa posibilidad siempre se ha contemplado. Y volviendo a la ciencia ficción, yo no creo que vaya a haber ese problema, pero sí que creo que harán cosas sorprendentes. Por ejemplo, el diagnóstico clínico en medicina. Ha avanzado mucho. ¿Por qué no? O sea, para analizar los parámetros, si te hace una analítica, una máquina puede hacerlo, o a partir de los síntomas puede perfectamente hacer un diagnóstico, prescribir una medicina. En principio, por supuesto que decimos que también cura la palabra medicina, la palabra cura, pero las máquinas también pueden hablar, ¿no? Y pueden usar el tono adecuado para tranquilizar, y sobre todo es que el paciente no tiene por qué saber que es una máquina la que le está hablando, no tiene modo de saber que es una máquina la que le está hablando. Hay otra novela que se llama Pórtico, de ciencia ficción, en la que va el psiquiatra, uno de los
o al psicoanalista, un personaje, y el psicoanalista, por supuesto, es un algoritmo, es una máquina. Y entonces están ahí, está tratando, y en un momento determinado dice el humano, dice, pero ¿qué sabrás tú que eres una máquina? Y entonces la máquina le dice, sí, pero no hemos venido aquí a hablar de mí, sino de usted. ¿Qué es lo que dicen los psiquiatras? ¿Qué es lo que dicen los psiquiatras? Cuando le reprochan, ¿pero qué sabrás tú de lo que me pasa a mí? Sí, pero es que hemos venido a hablar de ti. Yo creo que todo esto es un momento para hacer una gran cura de humildad. Venimos la especie nuestra teniendo una cura de humildad muy grande. Por un lado ya la mente no es nuestro patrimonio, lo que decías tú, ¿no? O sea que por el lado de los animales nos han ganado ese terreno en el buen sentido de la palabra, porque es muy bueno que le ganen a uno terreno, porque es muy bueno no estar solo en el planeta, como dice Juan Luis. Por otro lado, las máquinas nos han ganado terreno también. ¿Quién iba a pensar hace 50 años que una máquina te podía ganar al ajedrez, por ejemplo? Ya ni siquiera, es decir, bueno, o hace 70 años, por ejemplo, ¿no? Es decir, que pensamos que el ajedrez era un atributo completamente humano, digamos, ¿no? Es decir, pero lo bueno de todo esto, como toda cura de humildad, es que la identidad de cualquier tipo de identidad no es una estructura plana y unidimensional, sino que es infinitamente densa, entonces es fractal, o sea, por más que achiques el espacio en el que se mueve, es el infinito que sucede dentro de ese espacio. Entonces tenemos ahora una oportunidad histórica como especie de encontrar qué es lo que realmente nos hace humanos, porque si no es jugar al ajedrez ni es tener mente, nos tendremos que hacer esa pregunta. Bueno, la emoción va a ser más difícil de replicar, ¿no? ¿Cómo se hace la emoción con un algoritmo? Yo si quieres termino con un cuento. Venga, dale. Y cerramos con tu cuento. Venga. Dale. ¿Termino con el cuento? Sí, claro. Este es un cuento de unos extraterrestres que llegan al planeta Tierra y descienden allí con su nave. Entonces se quedan los humanos, vienen son de paz, ¿eh? Todos los humanos se quedan ahí asombrados y rápidamente la ONU organiza una delegación para hablar con ellos. Entonces en esa delegación pues va un paleontólogo, por ejemplo, me llaman a mí. Paleontropólogo, para que ahora va un matemático, va tal. No llevan un cancionista seguro, ¿no? No llevan. No, porque les mandamos a los científicos. Ah, vale. Para impresionarles. Entonces el paleontólogo les explica la teoría de la evolución, todo eso, y los extraterrestres escuchan con cariño, con consideración, y dice, muy bien, muy amable, gracias. Luego llega el matemático y les explica nuestros teoremas, y los extraterrestres también lo escuchan con benevolencia y dicen, muy interesante, muy interesante. Total, y así pasa con todos. De manera que al final los extraterrestres dicen al jefe de la delegación de la ONU, le dicen, mire, no hace falta que nos envíen más científicos, porque las matemáticas que saben ustedes, pues en fin, en nuestro planeta es lo que se explica en el curso introductorio, su biología, que está muy bien, pero en fin, nada que ver con la biología que sabemos nosotros, y así sucesivamente, ¿no? Entonces los humanos, los científicos, la delegación se marcha así cabizbaja, y cuando están en la puerta, el comandante de la nave dice, un momento. Dice, no se vayan. Ese Shakespeare suyo sí nos interesa. Ese Cervantes suyo sí nos interesa. Ese Goya suyo sí nos interesa. Porque seguro que ellos tienen mejores matemáticos. Pero está por ver que tengan mejores poetas. Esa es mi reflexión. Fantástico. Okay, bien.